le llegaba un mensaje del jefe, la sensación era de pánico, hasta que él mismo, y se partía de risa, decía, pensé, y dicen, joder, estoy reaccionando como si viniera un tigre a por mí, pero si no es un tigre. Y entonces se partía de risa y dice, y así es como aprendí a manejarlo. Porque decía, no es un tigre, hombre, que no es un tigre. Entonces ¿cómo tu cuerpo te genera una reacción irracional como que viene el tigre, que me va a morder, que me va a comer? Y empecé, ya sabes, escribir un libro es todo un camino de autoconocimiento, de introspección, de aprendizaje. Los cuentos, todo esto hace que las personas entiendan las cosas. De hecho, la mitología está así, ¿no? Son metáforas. La Biblia, todas las religiones. Entonces, he empezado a estudiar todas estas religiones en todo el aspecto que tenga que ver con el miedo y he llegado a varias conclusiones. Vamos a empezar con el miedo a la escasez, porque el miedo a la escasez, siempre la gente piensa que muchas veces es que como que no solo es tener poco, sino perder lo que tengo. La gente tiende a considerar que la vida es un juego de suma cero. O sea, que si lo tengo yo es que te lo he quitado a ti. O sea, que hay 100 monedas. Esas 100 monedas tenemos que repartirlas. Y no es así. Pero el mayor miedo yo creo que deberíamos tener, este sí que no quiero, vamos, este le tengo pánico, es el miedo a... Muy buenas, queridos estoicos, ¿cómo os va la vida? Henos aquí, henos de Pravia. Llevamos ya bastantes días sin verlos porque nos hemos dado un pequeño menice de paz. Yo hoy veréis que estoy en un sitio un poco raro, estoy en un business center de un hotel en Argentina, en Córdoba, porque mi mujer es cordobesa, así que nos hemos venido aquí a pasar unos días y estaba yo en una cafetería y había mucho ruido y entonces les he pedido que por favor me dejen este business center y aquí estoy. Don gran Alberto Bosquet, el estoico tatuado. ¿Cómo está usted, joven? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Estos podcasts que nos hacen crecer tanto, ¿verdad? Como ya sabes que entre mentorías y coaches, pero tú y yo en el día a día también, todo lo que nos conversamos es puro crecimiento. Hablar contigo es puro crecimiento. Lo mismo digo, compañero. Siempre, la verdad es que todos los días nos chateamos, todos los días hablamos, todos los días nos mandamos cosas relacionados con diarios estoicos o relacionados con la vida en general, ¿no? Y tú además siempre me mandas 200.000 podcasts que nunca tengo tiempo de ver, pero me encanta que mis mandes, porque algún día tendré tiempo de vérmelos y te lo agradezco mucho, además, que siempre estás pendiente y me mandas cosas, lo cual está genial, tío. Hoy la luz que tendré probablemente no sea la mejor del mundo, pero bueno, es lo que hay. Lo importante son los mensajes, no ver mi hermoso rostro, que también, pero no es más lleva así. Bueno, ¿tú no te vas a volver a dejar el bigote ese mítico que tenías o no? Que mi lo ves un poco más largo, ¿verdad? Va creciendo después del rap que te pegaste, pero a mí me gustaban esos que tenías así de auténtico domador. Ese será para invierno, ahora me lo veo así máximo así. Pues ya sabes cómo está yendo nuestro libro, es un espectáculo. Es el diario de estoicos, la verdad es que va camino de bestseller, sigue yendo como un auténtico tiro. Y estamos muy contentos. Ya traducido al inglés también. Del inglés todavía prácticamente no hemos vendido nada, pero tampoco hemos hecho ningún tipo de promoción ni de nada. Así que habrá que verlo, pero eso pinta maneras. Habría de poner esto un poco más recto, que está un pelín torcido. Sí, sobre todo como la gente, ¿no? Habla de cada día esa parte que hablábamos cuando ya le íbamos a escribir de mi café. Hay gente, por ejemplo, que me habla que lo abre y dice, es que parece que está hecho este día para mí. Pero yo digo lo mismo, y para mí también. Es que, efectivamente, yo que me lo sigo leyendo todos los días. Mira, a mí me ha hecho muchísima ilusión porque me ha mandado un pantallazo de la frase de hoy una persona que es director de recursos humanos en un banco en Panamá, ¿vale? Que se está leyendo el libro y que voy a tener una reunión con él dentro de, no sé si es hoy o mañana, no sé qué es. Bueno, porque le atraen todas estas cosas que estamos haciendo y la verdad es que muy, muy, muy satisfechos. Por cierto, tenemos que mandarle, yo no lo hice al final porque me dio problemas en los libros a esta persona, porque hay dos profesores que nos están usando el libro con sus alumnos, ¿no? Uno de universidad, otro de instituto, en México y en Argentina. Y la verdad es que nos hace muchísima ilusión y nos honra mucho el saber que hay gente que utiliza nuestros libros nuestro libro para eso, ¿no? Pero bueno, tú tienes ahí más libros y más historias. Yo tengo algunos en cabeza, pero tú acabas de lanzar otro. Cuéntanos un poco de este nuevo libro tuyo.
La verdad que este ha sido, se llama, le he puesto al final entrenamiento fuerte y flexible, el método integral de movilidad, fuerza y mentalidad, Bamboo Gym. Es un poco largo el título, pero bueno, ya sabes, todo lo que tenga que ver con SEO y que llegue a la gente es básico. Y ha sido muy fácil de escribir, Carlos, porque lo tenía dentro. Son años de entrenamiento, y sobre todo es un libro que yo aconsejo mucho a la gente porque es un libro que trata mucho de filosofía. Mucho más allá del entrenamiento. Este no es un libro donde vas a ver ejercicios y vas a ver... haz este muñequito, ¿no? Que te dice este ejercicio, esto. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la experiencia real de lo que es entrenar, de lo que es cuidar tu cuerpo, de lo que es la mentalidad, forjar el carácter en el entrenamiento, cómo entrenar esa movilidad y esa fuerza. Todo siempre con relatos de la historia griega, siempre meto relatos de este tipo. Y bueno... De cómo hacer los ejercicios y de... Sí. Las fotos que ves realmente son fotos que tienen que ver con algunos ejercicios que yo hago. Por ejemplo, si te hablo del handstand, que es el pino, y te hablo de por qué hago eso, cuál es la esencia, cuál es la finalidad, pues salgo yo haciéndolo, pero no te va a decir exactamente cómo hacerlo. Para eso luego ya está la aplicación, que es el online. Vale, por eso, o sea, porque yo creo que tú tienes ahora mismo Bamboo Gym, que es el libro, pero tienes sobre todo el programa, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Sí, realmente el libro ha nacido por el programa. O sea, el libro ha nacido... Mira, yo creo que todos los libros que leo sobre entrenamiento, es muy difícil que un libro te pueda enseñar de entrenamiento. Necesitas estar ahí con el entrenador para que te diga cómo, cuándo. ¿Me explico? Entonces, los libros te dan un conocimiento, pero no te dan esa experiencia para trabajarla. Es muy difícil. Lo que pasa es que las tecnologías, lo que nos han dicho los entrenadores es que, como ahora yo con una aplicación, puedes ver todos los días lo que hay y vas a ver el ejercicio paso por paso con repeticiones, explicándote exactamente qué es lo que quiero que sepas de ese ejercicio y cómo entrar en ese ejercicio. Y cuando conseguí hacer todo el año de programación de toda una vida, la condensé en un año, que es la que yo entreno año tras año y le doy la vuelta, porque aquí la idea es que tienen ejercicios que son muy exigentes. No hablo de exigentes en fuerza, de exigentes en ser un gran atleta, sino exigentes de la persona que te conviertes para llegar a hacer esos ejercicios. Entonces, claro, esto no se necesita ni un año, ni 2, ni 3, sino que hay muchos ejercicios que yo todavía estoy intentando hacer llegar. Madre de Dios, me has asustado ahí. ¿Me debo asustar o no? ¿Yo podría hacerlo? No. Sí, todo el mundo lo podría hacer, pero el caso es la montaña, ¿cuánto vas a tardar en subirla? Vale. Pero y en la aplicación me dice, esto es para principiantes, esto es para tal o no. O yo lo veo. No. Este entrenamiento realmente, o sea, yo lo he aplicado a todos mis alumnos, han pasado cientos y cientos y cientos, y todos hacen Bamboo Gym. Pero eso es. Hay que trabajar mucho la frustración también, porque hay ejercicios que yo lo cuento en el libro, que hay personas que llevan toda la vida entrenando y cuando yo les propongo hacer determinados ejercicios, mi tutía. Y hay que trabajar, por ejemplo, un pino, o tú mantenerte aquí en un pino en equilibrio absoluto, vas a tener que tener fuerza en las muñecas, concentración, una buena respiración, mucho más allá de músculos. Perfecto. Y cuéntame, porque yo me lo cuéntanos que el origen, ¿por qué le llamas Bamboo Gym y cómo surge todo esto? Sí, Bamboo Gym viene de la raíz de fuerte y flexible, como el bambú, ¿verdad? Como ese roble rígido. Yo me di cuenta, entrenando, me hice mucho daño en la espalda y me roto también el talón de Aquiles. Y con los años me di cuenta que entrenar lo único que te hace es hacerte fuerte en una serie de movimientos, pero cada vez que tú entrenas más, lo que estás haciendo también es hacerte más rígido, más duro. Y cuando una persona es dura, se rompe, tanto física como mental, ¿eh? Entonces yo hablo, por ejemplo, del carácter en el entrenamiento, es ese carácter que te hace ser fuerte, ¿no? Entrenando también. Y Bamboo Gym nace de eso, de fuerte y flexible, y de mis 2 gatos también. Ahí está también, tus 2 gatos. ¿Por qué tus gatos? Sí, porque Bambú es un gato que tengo que es un bengalí, que es un gato medio salvaje, y bueno, le puse Bambú por esa agilidad, esa fuerza, ¿no? Es complicado que veáis un gato viejo. Es muy difícil, ¿eh? Pero es ¿por qué? Por la simplicidad de que ellos entrenan constantemente la movilidad y la fuerza en conjunto. Entonces, tanto Bambú como la otra pequeñita que vino de la calle, que se llama Boo, las 2 juntas se llaman Bambú, y ese es como el nombre completo.
Vale, pero la primera es la que no se deja coger y es anisca y va a su bola, ¿o no? Eso es. Esa es la segunda que llegó a casa, esa la cogí. Sí, el primero fue Bambú y ella la cogí porque un día me vino un insight de esos que nos vienen, hermano, y pensé, pobre Bambú, lo tengo aquí encerrado, lo tengo aquí encerrado en una jaula, realmente, que es mi casa, y no va a encontrar nunca la sensación de enamorarse o tener una gatita. Entonces dije, tengo que encontrarle una gata. Y así llegó. Qué bueno, macho. Muy bien. Bueno, y estás también con el siguiente libro que todavía no lo vas a lanzar, pero ya lo tienes casi terminado. Yo estoy viendo las portadas y son absolutamente espectaculares. El tema me parece brutal. De hecho, hoy vamos a tocarlo, ¿no? Vamos a tocarlo. Sí. ¿Y de qué va? Cuéntanos. Bueno, pues va del miedo, ¿no? Entonces, tanto hablar con gente de esto, del miedo, me surgió, me nació, y hablando contigo, oye, ¿por qué hacemos esto, no? Y empecé, ya sabes, escribir un libro es todo un camino de autoconocimiento, de introspección, de aprendizaje, y así ha sido en este libro. Y lo he enfocado, siempre los enfoco con la mitología griega, porque yo creo que las personas, esto se ha perdido mucho, ¿no? El inconsciente, los cuentos, todo esto hace que las personas entiendan las cosas. De hecho, la mitología está así, ¿no? Son metáforas. La Biblia, todas las religiones. Entonces, he empezado a estudiar todas estas religiones en todo el aspecto que tenga que ver con el miedo y he llegado a varias conclusiones, ¿no? Bien, muy interesante. Pues sí, pues vamos a hablar un poco del miedo, ¿no? Y también surge estos días, yo he tenido mis miedos, ¿no? Y los compartía contigo. Digo, buah, estoy agobiado, tengo miedo, estoy comprándome una casa a ver si al final sale en Emiratos, entonces no sé qué, y tengo que vender no sé cuántos, etcétera, tal, y las hipotecas, y no sé. Y la verdad es que tenía miedo, y sigo teniendo cierto miedo con un montón de cosas, ¿no? Y me estaré equivocando, no me estaré equivocando, estoy haciendo lo correcto, estoy no sé qué, me estoy descapitalizando, conseguiré no sé qué, tal. O sea, como se te disparan un montón de miedos, y tú a su vez también tenías tus miedos que te aparecen, ¿no? Entonces, lo primero es, oye, todos tenemos miedo en algún momento, ¿no? Esto es así y está dentro de la naturaleza humana. Y entonces, aunque nosotros muchas veces tratamos de ayudar a la gente a controlar sus miedos, oye, nosotros también tenemos los nuestros, ¿vale? Y es inevitable. Y a mí una definición que siempre me gusta mucho y que yo creo que la hemos dicho en Diario Estoicos algunas veces, que es la felicidad es la ausencia de miedos. Y yo creo que por eso no existe la felicidad plena, que siempre tienes algún miedo por ahí, ¿no? Pero en la medida que vas trabajando tus miedos, pues consigues que esa felicidad cada vez sea más duradera, más constante, más estable, ¿no? Y tú, que ahora te has convertido en un experto en miedos, ¿qué conclusiones o qué ideas principales tienes tú sobre gestión del miedo? Al miedo hay que enfrentarse. El miedo hay que enfrentarse. Y si te lo enfrentas, lo vences. Lo que no puedes es girar la cabeza y hacer como que el monstruo grande y negro que hay ahí no está. No, se queda en el armario, como cuando éramos pequeños y se queda ahí. No. El miedo hay que mirarlo de frente y observarlo y hacerle frente. De hecho, el libro al principio se llamaba Manual de Estoicismo para enfrentarse al miedo. Y lo he cambiado para vencer al miedo. Porque uno puede enfrentarse, pero necesitas vencerle. Y te diría que hay un único miedo absoluto, que es el miedo a la muerte. Todos los demás son máscaras, son diferentes hidras que salen de ese miedo principal, que es a la muerte. Y observarlo, saber por qué, reflexionarlo, y una vez lo reflexionas, tomar acción, ¿no? Eso es lo que te diría. Interesante lo de la muerte, porque yo, por ejemplo, yo no creo que tenga miedo a la muerte. Y sin embargo tengo miedo a otras cosas. O sea, entonces, pero probablemente tú dices, oye, el miedo primario es el de la muerte. No lo sé, puede que sí, puede que no lo sé. Pero, de hecho, como sabes, todo el tema de muerte y tal es algo que trabajo, y trabajo con clientes o con clientes incluso que están muy enfermos. Yo creo que yo no tengo miedo a morirme. De verdad no creo, creo que no tengo ningún miedo a morirme. Sin embargo, hay miedos muchos más mundanos que me atacan, ¿no? Y es verdad que siempre están ahí, toc, están aquí como... Y un poco lo que dices tú de que también lo hemos comentado una vez, ¿no? Esa parte de hay que enfrentarnos a los miedos, y yo creo que
ante un miedo tenemos cuatro tipos de actitudes, ¿no? La primera es huir de él, la segunda probablemente es negarlo, pero cualquiera de estas dos es infantil y además va a seguir estando, o sea, aunque yo lo niegue o huya, el miedo va a seguir ahí. La tercera yo creo que es realmente aceptarlo, y yo creo que la cuarta, que es el tope de gama estoico, es llegar a amarlo, ¿no? Que es amor fati, que es como llego yo incluso a amar esta situación o este miedo. Y efectivamente al miedo lo que le siente fatal es que le metas luz. O sea, que lo saques del armario, ¿no? Y dices, ven para acá. Cuando le metes racionalidad, luz y tal, pues da mucho menos miedo, ¿no? Las cosas como son, ¿no? De hecho, cuando me pongo a mirar la definición de miedo, según la Real Academia Española de la Lengua, veo que es angustia por un riesgo o daño real o imaginario, ¿no? Entonces, primero la palabra angustia. O sea, es algo que te angustia, que te sube las palpitaciones, te genera desasosiego, te genera insomnio. A mí, como sabes, estos días ha habido días que tuve una a las 3 de la mañana agobiado con, ostras, que tengo que hacer no sé qué, pum, yo no había contado con que me venía a hacer, o sea, se me había pasado por completo que me venía a Argentina, entonces tenía que hacer una serie de transacciones y de firmas y de no sé qué, y digo, ostras, pero ¿cómo lo voy a hacer si estoy fuera? Y luego daño real o imaginario, y ahí es donde está, yo creo, la magia de todo esto del miedo, ¿no? El miedo en un porcentaje altísimo no es real. O sea, es ese monstruo del armario que cuando hay luz no hay monstruo, pero lo tienes ahí, ¿no? Entonces esa parte de meterle luz y que en el fondo es coraje, es ven para acá, vamos a hablar tú y yo. Y cogerlo así y venga, desde ahí podemos trabajarlo, ¿no? No sé, aquí hay otra definición que pone recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Y eso me conecta mucho con una cosa que tú trajiste también a Diario de Estoicos en su momento, después de aquel retiro, que es el tema de las preferencias. Entonces, una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que es, ¿no? Y dale con que siempre, no, es que yo querría, que ya sí me parece muy bien que tú quieras que el sol no salga, pero que el sol sale todos los días, tío. No, es que a mí me gustaría, ya, pues muy bien, tío, pero a ver si aceptamos una puñetera vez las cosas como son y la realidad como es, sin grandes dramas, y por lo tanto dejar de sufrir por cosas que no están fuera de nuestro control, ¿no? Volvemos al estoicismo. Cuéntanos más cosas sobre todo. Bueno, me gusta, sí, totalmente lo que has dicho. Me gusta también la parte de amor fati, el final. Pues el miedo, efectivamente, como tú bien dices, lo has dicho muy bien. Y cuando hablo del miedo a la muerte, es cuando empezamos a tirar del hilo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona dice, tengo miedo a la escasez, ¿no? Y dices, bueno, yo no tengo miedo a la muerte, es a la escasez. Bueno, empieza a tirar del hilo, porque ¿qué te lleva a la escasez? A quedarte sin nada. Y si te quedas sin nada, ¿qué pasa? Pues que te quedas bajo un puente. Si me quedo bajo un puente, ¿qué pasa? Que nadie me quiere. Si nadie me quiere, ¿qué pasa? Que me muero. Vamos a por otro. Miedo a, yo qué sé, miedo a quedarme sin dinero, que es la escasez, que es lo mismo. Pero al final te vas a morir. Miedo a que mi mujer me deje. No tengo miedo a la muerte. Bueno, si me deja, tal vez nadie me quiera. Y si no me quiere nadie, me voy bajo un puente. Y entonces tú empiezas a tirar todos los miedos que existen en la historia y todos te llevan a la muerte. Vale, eso. Buen punto. Buen punto. Dices que la esencia final es ese miedo a morir. Y ahí has mencionado también algo de nadie me quiere, ¿no? Como el último trigger que te dispara ya a que entonces acabas bajo el puente y entonces tienes que morirte. Y es la necesidad de amor, que yo creo que es el miedo a no ser amado. Yo creo que es de las cosas más potentes que hay, ¿vale? O sea, y tener en cuenta que los dos grandes drivers de motivación para hacer algo son los sueños y los miedos, pero por desgracia, te digo por desgracia porque me encantaría que fuera al revés, el que te moviliza más es el miedo. Está clarísimo. O sea, es o sea, solo cuando te ves ya que dices, oye, me pego un infarto, ahí es cuando ya te pones a régimen. Solo cuando tú te lesionas la espalda y dices, no puedo moverme, es cuando crea bambollín. O sea, solo cuando tienes un miedo real que dices, me voy a quedar así, es cuando te ponen las pilas de verdad, ¿vale? Entonces, esa parte de, oye, el miedo tiene esa parte buena también que te moviliza de una manera muy evidente. O sea, y cuanto más doloroso sea, más te moviliza.
Pero al final, mucho, porque me he desviado ahí, tiene que ver con esa parte de no sentirte querido, de que algo te limite tanto que realmente acabes debajo del puente y luego nadie te quiere y te acabas muriendo. ¿Vale? Entonces, esa necesidad de afecto, que incluso en la propia pirámide de Maslow, aunque siempre os digo que Maslow nunca lo pintó como una pirámide, aunque ha pasado la historia como una pirámide de Maslow, la necesidad de ser queridos, pues está, después de las necesidades básicas, pues lo tenemos, ¿no? Y es muy humano. Necesitamos sentir amor y necesitamos tener la capacidad de amar, porque si no, sufrimos una barbaridad, ¿no? Y es uno de los grandes miedos humanos y eternos que hace que la gente busque la gloria, que hace que la gente busque hacer mil cosas para ser querido. Y volvemos a la gestión del ego también, y toda esa parte de gestionar el ego bien o gestionar el ego mal, ¿no? E empezar a hacer cosas que no tienen ningún sentido, pero porque eres adicto a que se te reconozca, a que se te quiera, a que tengas algún tipo de vínculo ahí. Jo, que parlo en chino estoy yo y cuéntame cosas. No, está bien porque como yo estoy muy metido con mi ombligo de todo lo que he estado aprendiendo y estudiando, ahora veo otras cosas y me resulta muy enriquecedor. De aquí vienes al miedo al rechazo. Este es uno de los miedos. Y fíjate que este primer miedo al rechazo viene... el miedo nace, hasta donde yo sé, siempre hasta donde he estudiado ahora, donde me he investigado, tal. El miedo nace en el primer grito. O sea, en el primer grito. O sea, biológicamente. Tú cuando estás en la semilla, cuando estás en la matriz de la madre y estás creciendo, tú ahí no tienes miedo. No existe. Tú estás ahí, te gustaría quedarte toda la vida. Pero cuando te sacan de la barriga de tu madre, hay un cordón umbilical que cortan y ahí ¿qué te hacen hacer? Acuérdate, te dan una palmadita para que llores y respires y ahí la separación. A partir de la separación ya tienes que tener alguien que te dé beber, de comer, que te cuide, porque tú eres un bebé blandito y flojo. Entonces lo que vas buscando, amor. Constantemente amor, para que mamá te dé la teta. Constantemente, y así te tiras años, y es el niño que patalea, y es el niño que no sé qué, y es el niño. Entonces, durante toda la vida, o sea, ese amor lo vas buscando sin darte cuenta. Y ahí es donde viene el miedo al rechazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me rechazan cuando soy recién nacido? Pues que no como, que no bebo, que me bajo un puente y que me muero. Es que siempre lo mismo. Entonces, yo me lo doy cuenta, Carlos, por ejemplo, cuando... Mira qué simple. Cuando, por ejemplo, la típica cosa que es un rechazo, que alguien te dice un no y ya... o te pasa algo en una firma que hoy no va a ser. Eso es rechazo. Entonces, cuando tú te das cuenta que no pasa nada, que te rechacen, que no pasa nada, que no te den likes en Instagram, que no pasa nada porque no le caigas bien a una persona, entonces te das cuenta que ese miedo es inventado ahora mismo. Y eso es lo que pasa con los miedos, que la mayoría son todos constructo de tu propia mente. El miedo real, el de verdad, es cuando te viene un jaguar de frente, un coche a 150 kilómetros por hora para atropellarte. Pero lo demás es todo inventado. Y por ahí van las cosas de los miedos. Oye, ya has dicho muchas cosas muy interesantes que me gustaría construir sobre ellas, ¿no? El primer miedo, ¿no? El primer grito, ¿no? Dices, viene el primer grito. Y es verdad que ahí me he conectado con... Bueno, pues yo, como sabes, tengo 2 hijos adoptados y 2 hijas biológicas, ¿no? Y no es lo mismo incluso cuando uno de tus hijos ha nacido de los biológicos y ha tenido que, según nacer, que estar en una incubadora, pues desarrollan otro tipo de... necesitan un afecto que son diferentes, porque no tuvieron ese afecto inmediato, porque los separaron de la madre y tuvo que estar en la incubadora en tiempo, y eso marca determinados aspectos de su carácter. ¿Sí? Porque no tiene una carencia afectiva, porque no la tiene, pero sí que tiene ahí un vínculo que en los primeros orígenes pues no lo tuvo desarrollado como de una manera natural, ¿no? Sabes que ahora se fomenta muchísimo el piel con piel, ¿no? Y según naces, pum, te imponen, ¿no? Y de hecho ahora, estudiando psicología, como sabes, pues te hablan mucho de eso, ¿no? Desde la gestación no es lo mismo y ya afecta al feto y al bebé
un embarazo deseado con un embarazo no deseado, un embarazo donde la madre tiene mucho miedo a un embarazo donde la madre no tiene miedo, un embarazo donde la madre considera que ese bebé es un marrón a una madre que está deseando ese bebé. Todo eso se transmite al bebé. Todo eso se transmite. Sí, una noche. Y el momento del parto también. No es lo mismo cesárea que parto natural. Parto natural tiene una parte de sufrimiento, el cerebro, o sea, los huesos del cráneo se tienen que apretar de una determinada manera, pero hace también que se liberen unas hormonas y que se oxigene. Entonces, los niños que nacen por parto natural tienden a ser más vivos desde el minuto 1 que los que nacen por cesárea. Lo que te diga el pego y un pego, de piel con piel, o tienen que estar en incubadora. Dime, ¿qué? Y además, ahí en esta parte que dices, también hablando de fisiología, la madre naturalmente le deja unos fluidos que tienen que ver con toda la microbiota, etc. 100%, 100%. O sea, el pasar por el conducto hasta que sale tiene una serie de beneficios. O sea, que la naturaleza es muy sabia. Está así, que efectivamente también, gracias a Dios, hemos evolucionado, porque si un bebé no hay manera de que hubiera salido de manera natural, se hubiera muerto. Entonces, si hay que hacer necesaria, se hace necesaria y se acabó. Pero pierde cosas. Es un hecho, pierde cosas por el camino, ¿no? Eso es así, no es la manera natural de hacerlo, ¿no? Y luego, sobre niños adoptados, que también he leído mucho, pues tú ves cómo hay determinadas cosas que si pues un bebé ha estado en un centro de acogida desde muy temprana edad y a lo mejor va su madre a visitarlo y tal, hay bebés que desconectan. Según ven a la madre, se duermen. Porque tienen un cierto rechazo, saben que algo ha pasado. Y quiere, sí, por ejemplo, el desconectarte, el dormirte, es como no quiero saber nada de esto. Y eso es un mecanismo que funciona y es humano. Es decir, el sufrimiento es tan grande que desconecto. No quiero. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo el cuerpo o el cerebro es suficientemente inteligente como para detectar sus miedos y busca mecanismos para salir de ellos. Busca mecanismos para no estar ahí, ¿no? Y luego otra cosa que has mencionado, lo del tigre, ¿no? Que viene el tigre o viene el león que me ataca. Me ha hecho gracia porque trabajando con un grupo de empresarios hace unos días, ¿no? Que sabías que vine a hacer otra cosa en otro lado y tal, uno me contaba, es una persona que le va muy bien, vendió su empresa en su momento y él ha decidido que quiere seguir trabajando, ¿no? Y entonces dice, estoy trabajando en una de las empresas con peor ambiente de todo Rusia. Digo, anda, qué interesante. Y el tío se partía de risa. Decía, pero yo he conseguido, tengo como una unidad aparte y yo trabajo de una determinada manera y tal. Y lo que me decía, dice, cuando llegaba un mensaje del jefe, la sensación era de, pánico, que debía ser un pájaro de cuidado, ¿no? Y dice, hasta que él mismo, y se partía de risa, decía, pensé, dice, joder, estoy reaccionando como si hubiera un tigre a por mí. Claro. Y decía, pero si no es un tigre. Y entonces se partía de risa y dice, y así es como aprendí a manejarlo. Porque decía, no es un tigre, hombre, que no es un tigre. Entonces, ya hasta entre su propio equipo se lo contaba y decía, no os asustéis que no es un tigre. Entonces, ¿cómo tu cuerpo te genera una reacción irracional como que viene el tigre, que me va a morder, que va a comer? Y tú te ves que estás sobreexcitado, como que dices, oye, que no es un tigre. Pero lo ves como un tigre, tu cuerpo reacciona como un tigre y no es un tigre, ¿no? Y ahí es donde entra el mindfulness, que es la atención al cuerpo. ¿Te dices? Correcto. Que te da esa sensación de, hostia, ¿qué me está pasando aquí? Emoción. ¿Qué emoción? Miedo. ¿Qué miedo? ¿De dónde viene? La imaginación, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí toda esa parte de mindfulness, que por cierto estoy leyendo el libro de Marta, que es una maravilla, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Despertar ahora. Te iba a decir despertar ahora, pero no estaba seguro. Despertar ahora, de Marta Chuya. Maravilloso libro, os lo recomiendo, ¿no? Y esa parte de la meditación de darte cuenta de fíjate la sensación que me genera esto. Este pensamiento recurrente ha venido 12 veces en los últimos 3 minutos. Pues aquí hay algo, ¿no? Y no es neutralizarlo, es, oye, entenderlo, que está ahí y ver qué sensaciones me genera y ver que, bueno, ya está. No se trata, y eso también es muy estoico, ¿no? Que la gente muchas veces lo confunde, ¿no? El estoicismo es matar los sentimientos y ser duro como el hielo, ¿no? Todo lo contrario. Es reconocer que tienes una serie de sentimientos y manejarlo.
Y esos miedos, ¿no? Lo que decíamos, que yo he tenido muchos miedos, tú has tenido los tuyos. No sé, es que nos va a tocar manejarlos. Entonces, dejemos de mirar para otro lado porque van a seguir por ahí, van a seguir por ahí rondando. Y si te los tomas con humor de, venga, anda, vente para acá, que vamos. Porque es parte de ti y el miedo a que no te cojan tigre, pues tiene un punto. Porque si no, si cada vez que veamos un tigre decimos, anda, mira un tigre, pues hubiéramos durado lo que yo te digo, a mí nos hubieran cogido vivos. De hecho, Marta en el libro lo habla como martillo pilón. Los pensamientos estos son como martillo pilón, pum, 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 y es así. Y te meten ese martillo pilón. A mí, por ejemplo, pero claro, como con mucho, hay la creencia de que el estoicismo es como pues eso, ¿no? Esa persona sin sentimientos, etcétera. No, al revés. O sea, a mí me encanta conocer mis emociones, saber de qué van. La única diferencia que hay aquí es qué haces con ellos y cómo te comportas. O sea, no te tires por los suelos creyendo que todo te pasa a ti, que el universo va en contra tuya, sino ponerle cara y vencerle, ¿no? Enfrentarle y vencerle. Ese es el estoicismo. Sí, eso me ha conectado con nuestra amiga Eva, ¿no? Cuando nos vemos en Firewalking, que me gusta mucho que siempre ella dice, venga, va, sí, venga, va, eso es expresión. Eva, un abrazo para ti. Y es, venga, va, lo que sea, venga, va, vamos a por ello, ¿no? Y ella es muy de acción de pam, 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 pam. Y efectivamente es un tema de venga, va, que venga para acá, si no, no hay problema, tenemos que ver. Y lo hablábamos tú y yo esta semana que bajamos el estoicismo a nuestra propia esencia, que al final el estoicismo no es más que ponerlo en práctica, la filosofía. Y lo habrás hecho con todo, ¿no? Como lo hablábamos, oye, pues, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer en este marrón? Entonces me empiezas a dar la filosofía y qué está bajo mi círculo de influencia, qué no está bajo mi círculo. Y al final van saliendo las cosas, porque las cosas van saliendo. Van saliendo, pero efectivamente hay veces que estás como en la mitad de la tormenta y no eres capaz de ver más allá de eso, ¿no? Y hay veces que claro que es absurdo, pero que piensas que es casi el cosmos contra ti, ¿no? O sea, es decir, oh, ¿qué más me puede pasar? Es que no puede ser. Todo me pasa a mí. Y te sientes como la pantera rosa con la nube que te persigue, ¿no? Que siempre está. Y en el fondo, cuando coges un poco de perspectiva, dices, oye, claro, el cosmos no tiene otra cosa que hacer que andar jodiéndome a mí en un tema de una hipoteca de Emiratos Árabes. Estamos todos locos. O sea, es decir, bueno, pues hay que manejarlo y ya está, ya solucionar esto y solucionar lo otro y no sé qué. Bueno, sí, pero efectivamente en el momento, y es humano, te sientes ese pequeñito y encima te empiezas a hacer la pregunta probablemente más inadecuada cada vez que te pasa algo, que es ¿por qué a mí? ¿No? El ¿por qué a mí? Yo creo que es de las cosas que más daño hace, ¿no? O sea, claro, incluso si te pillas una enfermedad, si te pasa ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? ¿Y por qué no? O sea, es decir, ¿y por qué a otros sí y a ti no? O sea, es decir, los porqués estos generalmente te llevan a una situación que realmente no te aporta. Y hasta aquí termina este capítulo y dirás, pero si queda lo más importante y lo más chulo. Pues bueno, todos los capítulos los generamos en Diario de Estoicos para que los puedas ver. Entra en Diario de Estoicos, que es nuestra comunidad, y podrás ver los capítulos hasta el final.